Estás viendo Canal Territorio, el canal de la bendición por TV Norte. Territorio. Somos color. Somos Santa María. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando mi tierra. Me paro en la brecha como una guerrera, haciendo vallado, marcando los límites. Voy a pararme en la... Dios les bendiga. En esta hora les saluda su pastora y amiga Julia Peñaranda, Iglesia Cristiana, la Casa de Jehová, Casa de tu Papá. Bienvenido a este programa Derribando Fortalezas. Y hoy vamos a derribar una fortaleza con cuidado con lo que hablas. Hoy en día estamos viendo, ¿verdad?, muchos personajes hablando cosas que no deberían de hablar. Y aún más tomando el nombre del Señor y diciendo que el Señor me dijo, que el Señor me reveló, que el Señor me mostró. Y ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado. Y antes de comenzar voy a leer una reflexión de Serafín Contreras. Dice así: la diligencia es veloz y parece un ciervo saltando en las montañas. La negligencia es lenta como tortuga en el valle. Las dos son incompatibles como el agua y el aceite. Entonces usted tiene que ser un siervo diligente, porque parece un ciervo saltando por las montañas. Dice la palabra en el capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, y leemos la poderosa palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Entonces Giese, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giese a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor. Mi señor me envía a decirte. Escuche bien lo que le dijo este siervo a Naamán. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán: bueno, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Y él tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo: ¿de dónde vienes? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes y siervos por sierva. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Palabra digna de ser recibida. Note algo. Usted dice: bueno, ¿qué pasó aquí? La historia cuenta de que había un general del ejército de los sirios. Pero este general lo que tenía era una enfermedad llamada lepra. Había una muchacha de ese entonces que pertenecía a la nación de Israel. Y ella le comentó y le dijo: mira, por allá, por mi tierra, hay un profeta que el Señor lo usa. ¿Por qué no te acercas por allá? Y el hombre comenzó como que a sonarle la situación. Pero dice la palabra que comenzó
arreglar todo y se fue. Ese profeta se llamaba Eliseo. El hombre esperaba que Eliseo lo recibiera con bombos y platillos, porque hay gente que esperan que los pastores, que los líderes tienen que dejar de estar haciendo lo que quieran para venir a atenderlos a ellos a lo máximo. Y resulta que a mí me llama mucho la atención esta palabra, esta historia, porque Naamán llegó con presentes, llegó con plata, llegó con oro, llegó con vestidos, llegó con muchos regalos. Y hay que tener mucho cuidado aquí los siervos de Jehová. Vengo a hablarte a ti en esta hora, porque los presentes pueden corromper también el corazón. Cuando uno va a predicar la palabra, uno debe de estar pendiente para quién es que uno predica la palabra, para quién lo llamó a uno. Si hay presentes, gloria a Dios. Si no hay presentes, también gloria a Dios. Pero en este tiempo se están moviendo muchos. Hay infinitos, no digo todos. Hay algunos infinitos de siervos que se mueven es a través de quién, de los presentes, de lo que le van a dar por una palabra. Y esto está mal delante de los ojos del Señor. Y este hombre llegó con presentes, pero no se lo recibió. Aunque al principio, cuando este hombre llegó delante del profeta, el profeta no salió a recibirlo. El profeta le dijo, vaya y que se bañe 7 veces allá en el Jordán. Pero cuenta la historia que Naamán estaba bravo. Se puso bravo porque Eliseo no lo atendió como rey, como general que era de un ejército de los sirios, sino que lo mandó a bañarse en el Jordán. Tenía por menosprecio al río Jordán. Y resulta que cuando él dijo, yo mejor me hubiera bañado en otro río, el Farfán, él no, bueno, cualquier río menos el Jordán. Y se iba bravo para su tierra. Los siervos comenzaron a decirle, pero mi señor, pero haga lo que él dice, vaya y báñese 7 veces. Usted que se le va a quitar, vino de tierra lejana, apruebe. Es que no ves que ni siquiera me atendió. Porque lastimosamente hay gente que en este tiempo el pastor tiene que sacudirlo, tiene que estar poniéndole la mano, tiene que estar tirándolo al suelo, tiene que estar revolcándolo para ver si así recibe la sanidad. Y no, Dios sana de una y otra manera. No todo el tiempo tiene que estar imponiéndose manos, solamente suelta la palabra como le dijo el centurión al Señor. Pero este hombre no tenía nada de ese conocimiento del Señor. Y fue cuando empezó a murmurar contra el siervo. Y por eso que era leproso. Y resulta que cuando lo convencieron, lograron a convencerlo y el hombre se fue a bañar. Pero dicen, el siervo de Eliseo estaba pendiente a lo que el hombre estaba haciendo, ¿saben? Porque dice que cuando el hombre fue y se bañó, y por cierto, 7 veces se tiró al Jordán, pero dice que salió limpio. Al verse limpio, el hombre fue agradecido. Es como todo. Hay gente que es agradecida con Dios y agradecida con los ministros. Cuando reciben una sanidad, cuando reciben una liberación, cuando se oró y se hubo el milagro que Dios actuó. Hay gente que es agradecida y quieren reconocer el agradecimiento tal vez con un presente. Pero no a todo el mundo se le puede recibir presente. ¿Está aquí? A todo el mundo no se le puede recibir dinero. Y no era que uno no tenga derecho, como dice Pablo que el que predique el evangelio, que viva del evangelio. Y él tenía derecho por ser apóstol. Pero muchas veces Pablo rechazaba, porque hay gente, hermano, que no se deja ganar bien la bendición. Entonces Eliseo fue uno de esos. No recibió el presente que Naamán le había ofrecido. Pero ahí estaba un siervo, un hombre que estaba caminando bajo la gloria de Eliseo. Un hombre que sabía que Eliseo era un hombre varón de Dios, que también vivía bajo la presencia del Señor. Giesi sabía que Eliseo era de doble porción, pero en su corazón se atrevió a anhelar lo que este hombre estaba dando. Usted está aquí. Y algo que ahora sí vamos a entrar en materia. Y algo que a mí me desagrada de Giesi es que él comenzó a hacer cosas que su Señor no lo había mandado a hacer. Porque yo sé que Dios habla muchas veces, sí, yo lo sé. Pero Dios dice que también ha hablado de muchas maneras. Dios habla, sí, a través de los profetas, fielmente. También habla por sus hijos, por los pastores, por el liderazgo. Y por tanto es necesario que con más diligencia ascendamos a las cosas que hemos oído. Entonces, la palabra de Dios necesita ser más escuchada. ¿Por qué? Porque los siervos, por los ministros, para que no haya un desliz. Y al escucharla puedan levantarse y proceder con diligencia en la transición.
revelada por los dirigentes. Escuche bien. Entonces, ¿qué pasó? Pasó algo que no esperábamos. Gise dijo entre sí, hay que tener mucho cuidado como ministros de Dios, como representantes de Dios aquí en esta tierra. A la gente hoy en día no se le puede decir que Dios le ha dado un don, porque enseguida sin tener la coinonía, sin tener, escuche bien, la intimidad con Dios, comienzan a profetizar, comienzan a declarar cosas que verdaderamente Dios no lo ha dicho. Y eso está basado en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 20 al 27. Y leemos que este siervo que no puso diligencia se deslizó tristemente, perdiendo las transiciones del espíritu. Jesse, como era un siervo de Eliseo, yo decía que estaba rodeado de toda gloria espiritual y muy rico, pero ignoró que Dios había hablado de muchas y múltiples maneras. Y al no poner la diligencia, ¿qué hizo? Se deslizó. Entonces, escuche bien, este hombre rehusó, el profeta rehusó recibir el regalo. Pero mientras esto acontecía, dentro de Jesse, dentro de este siervo, en el corazón de él, sucedían muchas cosas. Y una de las cosas, experiencia de esto, es que esto nos puede servir a nosotros como exhortación. La historia de este siervo la debemos de tomar nosotros como exhortación, como siervos de Dios, que hay que tener mucho cuidado con las siguientes cosas que vamos a hacer que nos pueden deslizar. Vamos a hablar de algunas 3 pautas de cosas que nos pueden deslizar y nos dejan descalificados como ministros de Dios. Número 1, el cuidado con el monólogo interno. Y usted dirá, ¿cómo así, pastora? Lo que pasa es que en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 20, aquí habla de un monólogo. Y el monólogo dice, dijo para sí. Quiere decir que ¿qué es lo que estamos hablando? Escuche bien, con nosotros mismos. Eso te puede determinar a ti lo que lleva nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, mis siervos, mis hermanos, usted que está aquí, usted que tiene ministerio y que Dios lo usa. Y no puedo dudar lo que Dios lo puede usar, porque así como me usa a mí, te puedo usar a ti. Y resulta de que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso yo le decía al principio, cuidado con lo que hablas, porque es nuestro monólogo interno la verdad de Dios. ¿Será que eso fue lo que Dios quiso decir? ¿Será que Dios está hablando ahí? ¿Será que Jesse estaba deseando eso? ¿Verdad? Y corrió, y dice la palabra que él corrió tras él y tomó, y dice, y tomaré algo de él. Hay que tener mucho cuidado. Lo que despreció el profeta, este hombre lo anheló. Y él dijo entre sí hasta allá adentro de su corazón dijo, no, yo voy a correr detrás de este hombre y yo voy a tomar algo de él. Entonces el ministerio que por gracia hemos recibido de Dios puede fácilmente saturarse de codicia. Vemos en estos últimos tiempos falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque puede costarles el ministerio. Tal vez han venido en una formación, ¿verdad? Y está bien, porque lo que no tiene cimiento se cae. Lo que no tiene, escuche bien, los cimientos es lo que está abajo, lo que sostiene una pared, lo que sostiene una casa. Cuando el ministro no tiene cimiento, no tiene esa solidez, fácilmente se puede derribar las paredes y puede caerse la casa. ¿Qué era lo que tenía este hombre? Tenía codicia. Anhelaba los regalos que para él no fueron, sino fueron ofrecidos para el profeta. Debemos de tener cuidado con nuestro monólogo interno, porque él nos va a indicar las motivaciones que tenemos para servir. ¿Por qué queremos a veces predicar o queremos ministrar o surgir? Atendamos, escuche bien, atendamos la voz de Dios más que la voz del corazón, porque él dijo para él. Ahora, la pregunta que yo te estoy haciendo, ¿qué estás diciendo para ti? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué te está diciendo el corazón? Porque él dice, correré tras él y tomaré algo de él. Escuche bien. Ahora, tenemos que tener cuidado, no solamente ya con el monólogo interno,
sino también con usar el nombre de Dios. Aquí debemos de tener demasiado cuidado, ministros, siervos de Dios. Dice, mi Señor me ha enviado diciendo. Eso está en 2 de Reyes 5:22a. El Señor me ha enviado diciendo. Usted sabe una cosa, nosotros no podemos tener permiso ni tenemos autoridad de hablar en nombre de Dios si Él no nos ha enviado. Debemos tener mucho cuidado con lo que vamos a expresar, porque ahorita mismo hay muchas expresiones muy conocidas y se las voy a recordar que lo dije al principio. El Señor me reveló, el Señor me mostró, el Señor me ha motivado, el Señor me ha movido, el Señor quiere que, escuche bien, yo sé que Dios revela, vuelvo y digo, yo sé que Dios habla, yo sé que Dios se mueve, pero debemos de cuidarnos de no usar estas expresiones cuando en realidad somos nosotros nuestros propios deseos. Es lo que uno quiere, es la ambición que a veces el siervo, que se llama ser siervo, quiere tener para sacar provechos personales. Hay que tener mucho cuidado. ¿A usted le gustaría que alguien le tomara su nombre y fuera donde a otra persona y le dijeron, fulanito me envió a que me dieras esto? O a un tendero, vayamos a la tienda Veraca, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Allá está nuestro hermano Gerardo y la pastora Lina. Y que alguien le diga al hermano Gerardo, y perdone que yo lo tome, Gerardo, fulanito, Juanito me mandó para que me fiara estas compras, para que me diera estas compras, o el Señor me reveló esto. Hay que tener cuidado, sí, fulanito. ¿Y qué pasa si fulanito se entera? ¿Qué pasa si Juanito se entera? No, yo no he mandado a nadie. ¿Verdad que le da rabia? A cualquiera le puede dar rabia. No tiene por qué usar mi nombre. Ahora imagínese usted con Dios, usando el nombre de Dios para cosas personales, para ambiciones personales, porque le conviene, porque le aprovecha. Hay que tener demasiado cuidado y hay que ser muy prudente en esto, porque Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que es culpable. El Señor no va a tener por inocente, escuche bien, al que es ¿qué? Al que es culpable. Si Dios no te ha mandado a decir, si Dios no te ha declarado eso, debemos de tener mucho cuidado. Si usted quiere de pronto tener un consejo, darle un consejo a esa persona, pues désela de parte de usted. Use su nombre, pero no use el nombre de Dios en vano, porque al Señor no le. Entonces, podemos ver aquí que este es el único mandamiento donde se registra una inmediata sanción. El Señor sanciona porque Él lo dice muy clarito en los mandamientos. Y es el tercero, no vas a tomar el nombre del Señor. Entonces, el Señor me dijo, el Señor me está mostrando que usted tiene que divorciarse, cuidado. El Señor me está revelando que usted tiene que entregarme la casa. Hay poder en la sangre de Cristo. ¿Y por qué pasa todos estos engaños? Porque a la gente le hace falta intimidad con Dios. A la gente le hace falta estar en el cuarto, cerrado la puerta y metido en coinonía con el Señor, para que el Señor también revele. Hay gente que anda por ahí de rodas sueltas. Escuche bien. Y llegan a las iglesias. Y esto hay que prevenirlo porque esto está sucediendo. Entonces, por el hecho de que uno ese hizo el mal, entonces nos catalogan a todos los siervos iguales. El Señor me dio una palabra y me dijo que se la diera a usted aquí en el púlpito. Bueno, si el Señor es un hombre, el Señor es un ser que Él es espiritual, Él tiene que hablarle también al ángel de la iglesia. Hace tiempo llegó en mi iglesia un varón y no voy a decir su nombre, pero llegó y dijo, pastora, él sin conocerlo, yo no lo conocía, nadie me lo había recomendado. Y llegó y dijo, pastora, el Señor me mandó aquí porque tengo una palabra para dársela a usted y a su pueblo. Y yo dije, bueno, varón, suéltela. Y estábamos sentados ahí. ¿Usted es la pastora? Sí. El Señor me envió a este lugar. Sí, qué bendición. Para darle una palabra.
Suéltela pues. No, porque tiene que ser en el púlpito. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que tiene que ser en el púlpito? Si el Señor se le dice, bueno, cuando el Señor me revele que Él te la dio a ti, Él también tiene que dársela al ángel de la iglesia, que somos nosotros. Porque así como le reveló a Pedro, así como le reveló a Cornelio, ¿verdad? La palabra aquella, a Pedro también se lo reveló. Entonces, Dios es un Dios de orden. Entonces, hay gente que quiere sacar provecho. Hay gente que quiere sacar para sus usos personales. ¿Para qué? Para su posición. Y tomar el nombre de Dios en vano, cuando Dios ni siquiera ha hablado. Y yo me imagino a Dios diciendo, ve, ¿qué le pasó a este? Si yo ni siquiera le he mandado a decir nada. Y vemos hoy matrimonios fracasados. Escuche bien, ministerios por el suelo, por una palabra que tal vez salió de ese varón y Dios no estuvo ahí, sino que deseó. Vemos gente como está y gente que está hablando mal del evangelio. Las cosas, ¿por qué? Porque dicen, Dios me habló, Dios me mandó a decir que te dijera, Dios me reveló esto, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Usted tiene que tener de fuentes porque la palabra de Dios se cumple. ¿Cuántos recuerdan? Entonces, uno de los mandamientos quebrantables, si usted llega a hacerlo, es este. Y va a tener sanción. Porque Dios lo puede demandar. Cada palabra que sale de nuestra boca, Dios la va a demandar. Y más si tomamos el nombre de Dios en vano. Hay que tener mucho cuidado. Personas que les gusta hablar sin ser autorizados. Cuando usamos el nombre de Dios ligera y frívolamente, aunque sea en testimonio o conversación, eso se llama irreverencia. Y así lo que hacemos es disminuir con Dios. Porque alguien le dijo, tu hijo va a ser grande, tu hijo va a ser un adorador. Cuando tenga la edad de 10 años, tu hijo va a hacer esto y resulta que el hijo se muere. ¿Habló Dios o habló la presunción del hombre? ¿Cómo queda la reputación de Dios ahí? Es que tú no te vas a morir. Es que Dios dijo que te va a entregar esto. Y hay gente que todavía está esperando la falsa promesa porque Dios no habló. Cuando Dios habla, Él lo cumple. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, vayan y busquen el asno. Señor, ¿y cómo hacemos? Dígale que lo mandé yo. Ahí estaba el asno amarrado. Ahí estaba el asno atado, esperando que el Señor enviara. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque podemos dañarle el evangelio y la reputación de Dios. Que no se cumplió. La gente. Dios todavía merece respeto por parte de nosotros, su siervo. ¿Cuántas veces para apoyar un plan? Acabar dinero.